Vamos a meternos en otra parte de nuestro programa. Vamos a recibir a Lucas Maguid, que está con nosotros, edil, concejal de la ciudad de Santa Fe por el PJ. ¿Cómo va, Lucas? Hola, buenas tardes. ¿Todo tranquilo? Bien. Bien. Aunque atrás de cámara parezca que no. Pasan cosas. Pasan cosas. Están pasando cosas que tienen que ver con el programa, pero bueno, lo cierto es que Lucas Maguid vino para hablar de otros tópicos. Después vamos a hacerlo partícipe de la primera nota, indirectamente, respecto de algunos números y obviamente sobre lo que tiene que ver con análisis políticos de lo que viene en cuanto a elecciones. Pero antes vamos a meternos en un tema que tiene que ver con un proyecto y que de alguna forma pone en relieve una situación que es afín al puerto de Santa Fe. Se está dando a conocer, bueno, lo que tiene que ver la explotación de terminales, de contenedores, pero desde el bloque del PJ están preguntando por qué no hay licitaciones. ¿Cuánto hace que no hay licitaciones en esta terminal, o por lo menos que se tome como mecanismo este punto? Bueno, de eso mismo se trata lo que vamos a preguntar. ¿Es así, concejal? Es así, hay algo que nos preocupa, que fue el viernes enterarnos por el diario El Litoral, en una nota al director del ente portuario, que es un funcionario público puesto por el gobernador. Hay que aclarar, acá hay que empezar a demostrar qué es cada cosa, porque si no, el puerto, todo el mundo piensa que es un ente público-privado, pero quien lo dirige es un funcionario público, los fondos son públicos, y hay algo que nos está preocupando, que en una nota que dio, dijo que iba a haber una especie de, a mi entender, una licitación directa, porque ni siquiera una licitación, nos ha dejado con muchísimas dudas, porque sería entregar por 30 años el puerto a alguna empresa que se presente, sin licitarlo, que es lo que obliga cuando es un bien público. Y entendemos que están haciendo mal las cosas de entrada. O sea, bueno, se dice que hay que invertir 50 millones de pesos, que se lo piden al gobernador, pero invierten 30 millones de pesos para hacer una costanera en 3 cuadras sobre el riacho. La verdad que el puerto nos tiene preocupados, porque nosotros lo que pretendemos principalmente es que vuelva a funcionar como puerto, pero atrás no podemos tener cosas que sean oscuras o que estén teñidas con algún marco de duda. Lucas. ¿Pudieron hablar justamente con el director del ente portuario? ¿Han pedido una reunión justamente del parte del justicialismo? Nosotros pedimos una reunión con el contador Marcelo Gastaldi, que es es la persona que la municipalidad pone dentro del directorio. Creo que se va a dar en los próximos días, porque justamente él también está, yo tuve un contacto hoy en la mañana con él también está tratando de entender cuál es la situación o qué es lo que se plantea. Pero bueno, nosotros lo que entendemos, como digo, el puerto es un bien público, los fondos son públicos, lo ponemos todos los santafesinos, y no está bien que se regale a alguna empresa, porque si no nos va a pasar como nos pasa hoy en Santa Fe con la basura, con el servicio de transporte público, con todos los servicios que no se han licitado y que tienen algún contrato precario que después el Estado no puede accionar contra ese contrato, y mucho menos entendemos que, como bien decía la nota, con mucha preocupación del periodista del Litoral, que se entregue a una empresa que hoy está dentro del ente portuario. ¿Cuál sería el mecanismo, concejal? Nuestro entender es la licitación pública, con un concurso público, con la publicación, con los montos, como debe ser. Digamos, hoy, por ponerlo así, la empresa Casino Santa Fe está ahí porque ganó una licitación. No es que está ahí porque alguien dispuso solamente que esté ahí, pero como todo. Entonces nosotros lo que entendemos es que la empresa que tiene que explotar la terminal portuaria, como debe ser, tiene que ganar una licitación para que el Estado tenga también y se salvaguarde de las cuestiones que pueda hacer una empresa privada. Lucas, ¿cuáles son los cuestionamientos que hacen quizá con aquellos terrenos que sí se dan y que tampoco tuvieron, en este caso, algo público, que pudieron demostrar, que pudieron subir los números? No, es que nosotros tenemos la misma visión en todo. O sea, cuando es del Estado se tiene que licitar. Y si no, también se tiene que ver. Mirá, en el Consejo hace poco tiempo se dio una discusión muy importante por los terrenos de Alem. Que los terrenos de Alem nunca le correspondieron a la ciudad, más allá que bueno, entenderíamos que sí, pero eran de la Nación. La Nación hizo una subasta pública por internet, medios, por lo menos no es muy conocido, pero que hoy en día es algo normal.
La ganaron en un caso creo que una empresa de Santa Fe y en otra una empresa de Rosario, pero se hizo una licitación y se hizo un concurso. No estamos de acuerdo con que algo se le entregue directamente a alguien. Porque yo vuelvo al caso, en Santa Fe tenemos las dos empresas de recolección de residuos, que la licitación se hizo en el año 95 y hoy nosotros no podemos exigirle ni que tengan más empleados, ni que tengan más camiones, ni que tengan otro recorrido, ni que cumplan con otras frecuencias. Entonces nos deja al Estado desprotegido, pero principalmente deja al vecino desprotegido. Frente a un servicio público. Y justamente en el caso del puerto, el puerto de Santa Fe, hay un plan mucho más grande que es que vaya a las Islas Cluseyas, a las famosas Islas Cluseyas. Y en el caso actual, que sería una especie de base de operaciones para contenedores y granos, no podemos regalárselo a una empresa que incluso no sabemos, no entendemos qué tiene que ver esa empresa con eso. Por eso lo que se entiende es que tiene que haber una licitación pública a nivel nacional e internacional, porque todos sabemos que las vías navegables son muy codiciadas porque bajan el costo del transporte. Claro. Y nosotros entendemos que puede haber una empresa internacional que puede venir a operar, que puede estar muy interesada, como pasa en Corrientes, que uno ve las barcazas que pasan por el medio del río, justamente haciendo ese transporte de barcazas hasta los puertos principales, que esa debe ser la función del puerto actualmente, hasta que ojalá el día de mañana podamos tener el puerto con un puerto importante como pasa en el cordón industrial de Rosario. ¿Se puede llegar al formato que vos decís? Sí, totalmente, es algo muy sencillo, pero muchas veces entendemos que en nuestro caso tenemos un lobby muy grande desde Rosario para que eso no suceda. Porque si no, es una obra que no es muy grande para hacer o que cuando un gobierno la quiere hacer la va a llevar adelante. Lucas. Desde el parte del justicialismo, ¿qué puertos se imaginarían ustedes en el día de hoy si estuvieran en el caso de gobierno, hablando justamente de lo que van a ser las próximas elecciones? Si en este caso alguien del justicialismo ganara, ¿qué puerto imaginarían o querrían? No, como te digo, creo que es posible que la ciudad de Santa Fe cuente con un puerto muy importante, porque incluso sería equitativo para Rosario también, que Rosario saca mucha producción de Córdoba, saca mucha producción de una zona del país, y Santa Fe podría sacar el resto de la producción, que sería principalmente del norte. Nosotros, bueno, en estos días la Ruta 1 ha sido noticia, lamentablemente, pero nosotros tenemos una importante caudal de camiones y transportes pesados en la provincia que justamente pasan por la ciudad de Santa Fe para ir a Rosario. Podríamos evitar eso, podríamos hacer que salgan directamente desde la ciudad de Santa Fe y que el resto de la carga nacional salga de Rosario. De esa manera reactivaríamos una cuestión muy importante y muy querida para los santafesinos, y sabemos que es un dador de empleo importantísimo para la zona. Lucas, luego te cambio de tema. Me parece que es bueno ya empezar a orejear las cartas que hay electoralmente el próximo 22 de febrero, no nos cansamos de decirlo, va a ser el cierre de listas, pero la campaña implícitamente ya empezó, ya está entre nosotros. En el primer bloque de ATP manteníamos una charla con un consultor que daba algunos números. Supongo que desde el espacio en el cual militás, en el cual estás, se deben manejar otros números, pero ¿qué estás viendo en el escenario electoral? Sobre todo para la ciudad de Santa Fe. Creo que hay muchas ganas de cambiar la conducción política de la ciudad. Nosotros, bueno, ya lo vengo diciendo hace tiempo, Ignacio Martínez Quer va a ser nuestro candidato a intendente porque como espacio creemos que es el más preparado. Él está haciendo todo el esfuerzo para hacerlo, ha recorrido y recorre cotidianamente los barrios, tiene una cantidad incontable de iniciativas. Bueno, el año pasado, como grupo político, podemos decir, una pequeña victoria ha sido tener el boleto educativo gratuito para la secundaria. Entonces, nosotros tenemos un plan de ciudad muy importante que está plasmado en los proyectos que hemos presentado y en muchos casos aprobado dentro del Consejo, y creemos que vamos a hacer una opción muy viable y que si la gente realmente quiere cambiar y ver una ciudad pujante, como decíamos recién, estamos hablando del puerto, no hay candidatos que hoy hablen del puerto, que hablen de la industria, hay muy pocos que hablan del comercio. Nosotros en diciembre hicimos una modificación en el DREI para que las pequeñas empresas que mantengan sus empleados tengan un descuento y que las grandes empresas que crezca su planta de empleados en un 10% tengan el mismo descuento que las pequeñas.
O sea, nosotros podemos demostrar con el trabajo legislativo que hicimos cuál es la ciudad que soñamos. No sé si todos los candidatos lo pueden hacer o si lo hacen de la misma manera. La verdad que por lo menos en mi caso no me estoy fijando en eso, pero sí creo que es momento de que la ciudad cambie para bien, que tenga otra visión política y que empecemos a ver el conjunto, porque también hay que empezar a dejar de eso de que la política de los barrios, la política del centro, el centro también es un barrio más, Guadalupe es un barrio más, Candioti es un barrio más, cada barrio tiene su problemática, lo importante es conocerla y poder atacar y afectar y mejorar, mejor dicho, cada una de esas problemáticas. Obviamente hay cuestiones que son con más urgencia. Nosotros estuvimos la semana pasada, no, la anterior, en el dispensario de la Loma y la verdad que es imposible trabajar ahí, no ni siquiera ir a atenderse, sino los trabajadores viven directamente en un foco infeccioso, trabajan todos los días en un foco infeccioso y ese es el abandono del Estado en algunos barrios. En otros barrios como el centro, el bacheo es el abandono del Estado. Entonces hay que hacer un plan para toda la ciudad y es necesario también que el próximo intendente conozca la ciudad, conozca muy bien la ciudad y conozca toda la problemática que tiene. Por eso nosotros tenemos esta opción. Lucas, ¿imaginan internas para candidatos a intendentes dentro del justicialismo también? Seguramente sí. Hasta el día de hoy no hay ningún candidato lanzado. Bueno, Alejandro Rossi dijo sobre fin de año que estaba su intención, pero después no hay otro candidato lanzado. Pero sí, supongo que sí, porque dentro del justicialismo siempre se han dado internas con bastante candidatos, tanto para intendentes, para concejales, no tanto para gobernador, que siempre son 2 o 3 listas, pero sí para todas las listas de senadores, diputados, intendentes y concejales, siempre ha habido muchas. Lucas, muchísimas gracias. A ustedes. Y seguramente seguiremos conversando el resto del año. Lucas Maguid con nosotros hablando sobre su proyecto que de alguna forma se pregunta por qué no hay licitaciones en cuanto a la explotación de terminales portuarias que tienen que ver con los granos. Así que bueno, ahí está planteado el interrogante y por otra parte también analizábamos parte del escenario que se puede ver de aquí en adelante en cuanto a las elecciones que ya están ahí, a la vuelta del...